¿Sí me escuchan? Sí, profesor, buen día. Sí, profe. Bueno, entonces a ver rápidamente los apuntes. Aquí estoy en este ejercicio rápidamente, ¿sí? Dice que obtener la resistencia equivalente entre las terminales A, B. Entonces, entre A y B, tenemos que obtener esa resistencia equivalente, ¿sí? Lo que procedemos a hacer aquí es observar que no tenemos resistores ni en serie ni en paralelo, ¿sí? Entonces, ni 20 con 20 están en serie ni en paralelo, ni esta con esa tampoco, ni 20 con 5 tampoco están en serie ni en paralelo, ¿sí? Y además hay un corto aquí. Un corto es un cablecito entre este nodo y este otro nodo. Entonces lo que queremos saber es qué pasa en ese caso, ¿sí? Bueno, entonces para poder entender mejor el circuito, lo que tenemos que hacer es una transformación de Y, esta es una Y o T, como dijimos, a una delta, que sería esta, ¿sí? Entonces, después de aplicar las relaciones que ya tenemos, ¿sí? Transformación de Y a delta. Entonces, lo que tenemos que encontrar son resistencia A, resistencia B y resistencia C, ¿sí? Bueno. Entonces, después de aplicar las ecuaciones, tenemos que RA vale 80, RB y RC 40, ¿sí? Entonces, ya tenemos este circuito. Ahora, RA queda totalmente en paralelo con este cablecito, ¿sí? Entonces, este cablecito está dejando en corto a la resistencia RA. ¿Qué significa dejar en corto? Que toda la corriente va a circular por esta parte, ¿sí? Igualmente, nosotros podemos sacar el equivalente de este cable, que es una resistencia. Un cable tiene una resistencia igual a 0 ohms, ya lo hemos visto, ¿sí? Es un corto. En paralelo con 80 ohms. Entonces, si yo hiciera las operaciones, de que yo tengo dos elementos en común, este es un nodo y este es otro nodo, sí, que es lo que tenemos ahí. Entonces, este vale 80 ohms y el cable también tiene una resistencia de 0 ohms, ¿sí? Entonces, la resistencia equivalente entre esos dos, porque están en paralelo, comparten dos nodos en común nada más. Entonces, de acuerdo a las relaciones que hemos visto, es multiplicar una por la otra, ¿sí? Y dividirla entre la suma de ambas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces me quedaría 0 entre 80. Y la resistencia equivalente en ese punto son 0 ohms. Es decir, esto se transforma aquí, los mismos nodos, ¿sí? En un corto, ¿sí? Entonces, por eso dice aquí está el nodo A y el nodo B. Entonces, por eso se dice que ese cablecito deja en corto a la resistencia de 80 ohms, porque al final, ¿sí? Toda la corriente que llegase a circular por esa parte del circuito sería por el cable. Y no estaría funcionando la resistencia de 80 ohms. Bueno, entonces, ya tenemos esto, ¿sí? Entonces, esta con esta se vuelve un cablecito. Al volverse un cablecito, tengo este punto y este punto que son los mismos, ¿sí? Es el mismo nodo, porque aquí me va a quedar aquí, ¿sí? Aquí me quedaría todo esto, al quedar en corto, el resistor 80 ohms, todo esto es un mismo nodo, ¿sí? Todo queda como un mismo nodo. Entonces, al quedar como un mismo nodo, aquí tenemos otro nodo. Entonces me doy cuenta que este resistor de aquí, ¿sí? Este queda en paralelo con RB, queda en paralelo con RC y también con el resistor de 5 ohms, ¿sí? Reacomodando el circuito, porque todo esto se convirtió en un solo nodo, porque es un cable lo que resulta de esta
de este equivalente, sí, del cable y la resistencia de 80 ohms, entonces me queda 40, 45 en paralelo. Entonces ahora tendré que calcular la resistencia equivalente de los tres elementos. Entonces, cuando yo tengo dos elementos igualitos en paralelo, sí, su resistencia equivalente pues es la mitad del valor. O lo que es lo mismo, multiplico 40 por 40 y lo divido entre 80, que me daría lo mismo, ¿sí? Bueno, ya después de eso me va a quedar una de 20 en paralelo con una de 5, ¿sí? Entonces, de esas dos de 40 me queda una de 20, que es este valor de aquí, y me queda en paralelo con una de 5, ¿sí? Entonces, después de eso, me queda esa de 20 que se calculó acá arriba, me queda en paralelo con la de 5. ¿Sí? Entonces, pues ya están en paralelo, pues otra vez lo multiplico 20 por 5 y lo divido entre la suma de los dos y ya el resultado equivalente son 4 ohms. ¿Sí? Bueno, entonces lo que podemos ver ahorita con el circuito original es lo siguiente. A ver, fíjense. Aquí yo tengo el circuito original. ¿Sí? Es este. Entonces, si observamos, ¿sí? Aquí viene la corriente. Y la mayor cantidad de corriente circula por aquí, ¿sí? Este es el circuito original, ¿sí? Entonces, por aquí circula muy poquita corriente en este caso, ¿sí? Como nosotros hicimos una transformación de este resistor, este y este en una delta, ¿sí? Entonces, el funcionamiento, digamos que es lo mismo. Ahora, para encontrar la resistencia equivalente, ¿sí? Aquí yo le puse un volt de alimentación, que está alimentando con un volt. Aquí el circuito original no trae nada, ¿sí? Entonces, para llegar a ese mismo valor de 4 ohms, ¿sí? Pues ya con las técnicas de circuito, ¿sí? Nosotros vemos que alimentamos con un volt, ¿sí? Entonces, todo el circuito, ¿cuánto consume? 250 miliamperes. Los resistores los estoy poniendo igual, 20 ohms, 20, 10 y 5, ¿sí? Que es lo que tenemos aquí. 20, 20, 10 y 5, ¿sí? Entonces, yo en este caso alimento con un volt y está jalando todo este circuito 250 miliamperes de corriente. Entonces, para encontrar la resistencia equivalente entre esa terminal y esa terminal, que serían A y B, ¿sí? Pues una forma es dividir el voltaje entre la corriente, ¿sí? Y eso me daría la resistencia total. Entonces, si yo divido 1 entre 250 milis, me da 4 ohms, ¿sí? Si yo divido 1 entre 250 milis, me da 4 ohms. Entonces, de esa forma, yo también puedo comprobar, ¿sí? Resistencia entre las terminales A y B, un volt entre 250 milis igual a 4 ohms, que es el mismo valor que tenemos aquí. ¿Correcto? ¿Preguntas? No por el momento, profe. Bueno, entonces es otro circuito, ¿sí? Ese es otro circuito y ya se puede hacer y ya, nada más ustedes lo checan, ¿sí? Procedimiento. Este circuito, pues nos dice acá, ¿o es el mismo de arriba? No, sí es el mismo de arriba. Bueno, este otro dice calcular el voltaje A
el voltaje B y el voltaje AB, ¿sí? Entonces yo tengo una fuente de voltaje aquí. Tengo un resistor, otro y otro, ¿sí? Lo que yo puedo apreciar aquí es que estos dos resistores de 8 kilos y 12 kilos están en serie. 15 kilos y 10 kilos están en serie, ¿sí? Pero me está pidiendo que yo encuentre el voltaje BA. Entonces el voltaje BA, ¿sí? Es el voltaje medido desde este terminal o este punto de unión hacia tierra. Y el voltaje B es medido desde este punto, ¿sí? Hacia tierra también. Entonces, me está diciendo que yo mido un voltaje de este punto a tierra y también un voltaje de este punto a tierra. Entonces, en un caso se llama BA y en otro caso se llama BB, ¿sí? Entonces, BA pues es el voltaje en 12 kilos. BB, el voltaje en 10 kilos, ¿sí? El resistor de 10 kilos. Y BAB, pues es medir el voltaje entre este punto y este otro punto. Sí, aquí está abierto, no hay ningún resistor, nada más está abierto y me interesa medir el voltaje allí. ¿Correcto? Bueno, entonces, como todo esto de arriba es un mismo nodo, ¿sí? Pues es un punto de interconexión para varios elementos, este es un solo nodo. Y este pues es el nodo de referencia o nodo de tierra. Entonces, si yo me doy cuenta, 25 volts hay desde este punto hasta tierra, ¿sí? Es decir, como están en paralelo, recuerden que en paralelo los voltajes son los mismos, entonces aquí hay 25 volts. Si yo veo por pedacitos, están en paralelo, ¿sí? ¿Por qué? Porque este es un punto de interconexión, es otro punto y es el mismo, tanto para la fuente como para este resistor de 8 kilos y 12 kilos. Entonces me piden encontrar el voltaje de aquí, así lo tengo que medir, aquí tengo que poner la punta positiva y la punta negativa, y este se llama voltaje A, ¿sí? Entonces, como ya sé que de aquí a aquí hay 25 volts, pues nada más aplico el divisor de tensión, ¿sí? Entonces el voltaje A, o el divisor de tensión, donde quiero encontrar el voltaje, pues en 12 kilos, pongo 12 kilos, multiplico por el voltaje de entrada, y divido entre el 12 kilos más 8 kilos, ¿sí? Y eso me da, ¿cuánto nos da? 15 volts, ¿sí? Entonces el voltaje A vale 15 volts. Ahora el voltaje B, pues es la misma situación, porque toda esta parte está en paralelo con 25 volts, entonces hay 25 volts de aquí a aquí, entonces lo único que queremos saber con el divisor de voltaje, qué voltaje hay en 15 kilos y qué voltaje hay en 10 kilos, entonces en 10 kilos hay 10 volts. Bueno, ahora para encontrar el voltaje desde este punto a este punto, medido así, aquí terminal positivo y aquí terminal negativa, elaboro una ley de voltajes de Kirchhoff, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo estoy viendo? Por ley de voltajes de Kirchhoff. Yo puedo hacer otro dibujito. Este es el punto de tierra. Entonces, dice que yo pongo aquí más o menos, y este es el voltaje BA. Y aquí medí más o menos, y este es el voltaje BB. Pero ahora me piden cuánto mide el voltaje. Si yo pongo la terminal positiva aquí por la terminal negativa aquí, y este se llama voltaje de AB, ¿sí? Entonces, pues nada más hago una ley de voltajes de Kirchhoff.
Entonces, flechita nada más para hacer las sumas de los voltajes. Entonces, menos VA, la flechita entra por la terminal negativa. Luego, entra por la terminal positiva de B a B. Y luego entra por la terminal positiva de BB. Y eso es igual a 0. ¿Qué es lo que quiero encontrar? El voltaje de A a B, ¿sí? Es igual a BA menos BB. Entonces, pues ya lo que tenemos aquí. 15 menos 10 hay 5 volts, ¿sí? Entonces, si yo mido de aquí a aquí, va a haber 5 volts. Bueno, ¿no hay dudas? Creo que no, profe. Bueno, seguimos. Entonces ya nos metemos a métodos de análisis, ¿sí? Así ya nos vamos a ir bien rápido a todo. Así es que si no están despiertos, se van a quedar en el camino muchos. Métodos de análisis. Análisis nodal, ¿sí? ¿Qué es el análisis nodal? Bueno, pues es lo que hemos estado ocupando comúnmente. Identificar todos los nodos del circuito. Entonces, pues un nodo siempre va a ser un punto de interconexión para dos o más elementos. Aquí cuando se conectan, 1, 2, 3 elementos en ese nodo. En este nodo, pues también se conectan 1, 2, 3. En este nodo se conectan también 1, 2, 3 elementos. Y este es el nodo principal, que es el punto de tierra. Entonces, todo esto es un mismo nodo, es un mismo punto de interconexión. Entonces, aquí el voltaje es igual a 0, porque es el potencial más bajo. ¿Qué es lo que utilizamos? Bueno, que la corriente fluye de un voltaje alto a un voltaje bajo, es decir, de un potencial mayor a un potencial menor, de lo que hemos visto, ¿sí? Y entonces corriente de acuerdo a la ley de Ohm, ¿sí? Recordemos que la ley de Ohm me dice que B es igual a R por I, entonces estoy despejando I es igual a B entre R. Entonces, para encontrar el voltaje en el elemento, pues siempre va a haber un potencial mayor en un extremo, que es este, y un potencial menor en el otro extremo, ¿sí? Bueno. Ahora, lo que nos pide el circuito es encontrar los voltajes en los tres nodos, que es B1, B2 y B3, ¿sí? Entonces esos voltajes siempre se miden con respecto al punto de referencia. ¿Cuál es el voltaje de aquí a aquí? ¿Cuál es el voltaje de aquí a aquí? ¿Y cuál es el voltaje de aquí a aquí? ¿Sí? Entonces eso se le llama, por eso se le llama análisis nodal, ¿sí? Siempre estamos hablando de nodos. Bueno, entonces, como habíamos comentado en un principio, ¿sí? Nosotros para este tipo de análisis siempre escogemos un sentido de la corriente, cómo circula la corriente en el elemento. Entonces, por ejemplo, aquí en el resistor de 3 ohm, digo que la corriente circula de B1 a B2, ¿sí? Entonces, por lo tanto, déjame ver si aquí les puse signos, no les puse signos. Bueno, entonces aquí, por lo tanto, ¿sí? Aquí sería más y aquí sería menos, ¿sí? Porque la corriente circula de un potencial mayor a un potencial menor. Aquí no hay problema, esta es una fuente de corriente controlada por corriente. ¿Quién controla la corriente? Pues la corriente que circula por el resistor de 4 ohms. Entonces, si la corriente IX circula así, entonces aquí es potencial mayor y aquí potencial menor siempre, ¿sí? Aquí I3 decimos que circula así, entonces potencial mayor, potencial menor. I4 circula en ese sentido, entonces potencial mayor, potencial menor, ¿sí? Siempre hay que hacer eso. Haciendo eso, no hay pierde para resolver el circuito. Entonces tenemos
Hay que aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff, porque estamos hablando de nodos. Entonces en los nodos entran corrientes, ¿sí? Corrientes entran en los nodos, entonces son LCKs. Entonces en el nodo 1 entra esta corriente de esta fuente de corriente independiente. Entonces esta fuente de corriente es la que da energía al sistema. Entonces está proporcionando 10 amperes. Entonces en el nodo 1, ¿sí? Si yo quisiera hacer el nodo aquí, ¿sí? Ese es el nodo 1. Entonces aquí tenemos que entran 10, ¿sí? Luego sale I4. La corriente I4 sale. Y la corriente I1 también sale. Entonces ahí está, ya las tengo identificadas, si entran o salen. ¿Sí? Entonces si entran, signo negativo. Si salen, signo positivo. Los signos son únicamente para diferenciar si una corriente está entrando o saliendo. Ya, nada más es para eso. Entonces a esta fuente de corriente pues le pongo un nombre. Le voy a poner IF, ¿sí? Corriente de la fuente. Entonces pongo menos IF porque entra. Luego más I1 porque sale. Y más I4 porque sale, igual a 0. Entonces IF es igual a I1 más I4, pero IF vale 10. Aquí lo tenemos. Entonces 10 es igual a I1 más I4. Ya tengo una primera ecuación. Luego nos vamos al nodo 2. El nodo 2 este. ¿Sí? Entonces en el nodo 2 que tenemos, bueno, I1 está entrando, entonces si entra es menos, por eso aquí está menos I1. 4IX está entrando, menos 4IX le ponemos. Y sale IX, entonces más IX. ¿Sí? Entonces tenemos menos I1, menos 4 más 1, menos 3IX, porque estas dos son de la misma naturaleza, así se pueden sumar. Entonces I1 es igual a menos 3IX, es otra ecuación, ¿sí? Bueno. Tenemos el nodo 3, ¿sí? El nodo 3 está aquí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que la corriente I4, que es la que viene por aquí, si la corriente I4 entra, entonces es menos, porque está entrando la corriente. Luego sale 4IX y sale I3, y eso es igual a 0. Ahora ya, tenemos ecuación 1, 2 y 3. ¿Queda claro? También por observación tenemos los, bueno, ahorita. IX, sí, que es la corriente que circula en 4 ohms, ¿sí? Si nosotros aplicamos lo de acá arriba, potencial mayor menos potencial menor entre R, sí, entonces IX, ¿sí? Potencial mayor es B2, menos potencial menor, ¿cuánto es 0? Entre 4, ¿sí? Entonces, por eso esto me queda B2 entre 4. Eso es por observación. Bueno, entonces ahora sí dice, las corrientes expresadas en función de los voltajes nodales, ¿sí? Pues ya nada más me voy otra vez a las ecuaciones, ¿sí? Aquí, y voy a sustituir I1 por esas relaciones. Entonces, en el caso de I1, el potencial mayor es B1. Entonces, B1 menos B2 entre el valor de la resistencia, que vale 3 ya. Más I4. ¿A dónde está I4? Bueno, pues I4 es potencial mayor B1 menos potencial menor B3 entre 2. ¿Sí? Y esto es igual a 10, ¿sí? Que es lo que tenemos acá arriba. Ya nada más hacemos operaciones aritméticas. ¿Sí? Entonces lo que estoy haciendo aquí, pues nada más es multiplicar este 2 por estos 2. ¿Sí? 2B1 menos 2B2 más 3B1 menos 3B3. 3 por 2 son 6, se pasa multiplicando al 10, entonces me queda como 60, ¿no? Y ya. Entonces lo que se parezca lo voy asociando y ya tengo 5B1 menos 2B2 menos 3B3. ¿Sí? Entonces estamos a análisis nodal y lo que estamos encontrando en análisis nodal son voltajes de nodos. Entonces, ¿cuáles son las incógnitas? B1, B2 y B3. El nodo 2 me queda I1 menos 3
menos 3 y x, aquí igual a 0. Y 1. Bueno, pues si 1 es b1 menos b2 entre 3, es igual a menos 3 y x, pero y x es b2 entre 4, entonces menos 3, b2 entre 4, y ya. Hago operaciones aritméticas y ya me queda la ecuación 2 así. Y para el nodo B3, aquí tenemos menos y4, bueno, menos, este menos es independiente de este menos de acá, entonces menos, por eso encierro entre paréntesis, y 4 es B1 menos B3 entre 2, más 4ix, más 4ix, pero ix vale B2 entre 4, más, más i3, pero i3 vale B3 menos 0, entre 6, entonces B3 entre 6 nada más. Y ya, me queda esto, ya me queda esta ecuación de aquí, ya me queda aquí. Entonces ya con esas tres ecuaciones que son esta es una ecuación, ¿sí? Esa es la siguiente ecuación. Y esta es la tercera ecuación. Entonces formamos un sistema de ecuaciones lineales. Y ya tengo menos 5b1, menos 2b2, menos 3b3 igual a 60, y copio la ecuación 2 y la ecuación 3. Entonces formamos sí, la matriz, ¿sí? Esta matriz se llama, aquí sí me doy cuenta, aquí lo que estoy manejando es, aquí tengo V, y aquí tengo I. Entonces, para que yo obtenga I, aquí V, ¿qué es lo que me faltaría? Bueno, me faltaría tener esto, 1 entre R, ¿sí? B entre R es igual a I. Entonces a esto se le llama matriz de conductancias, porque es el inverso de la resistencia, ¿sí? Entonces los valores son de conductancias. Y entonces es 1 sobre R, lo que estamos viendo ahí, esos valores, multiplicado por B es igual a I. Bueno, entonces ya de lo que ustedes saben de matrices, ¿sí? Tenemos esto de acá. A por B es igual a B, entonces quiero encontrar los valores de B. Entonces hago la inversa multiplicada por B, ¿sí? Y ya obtengo los valores. Entonces tengo B1, B2 y B3, ¿sí? Y ya, así de sencillo. Esto, el examen, sí, bueno, yo reviso el examen, pues hasta todo esto, ¿no? Esto de aquí, pues ya, nada más es que lo acomoden y ya los resultados obtienen con la calculadora. Aquí no quiero que manden haciendo soluciones de todo lo que hicieron en álgebra lineal, sí, a mí no me interesa eso. A mí lo que me interesa revisar es que sepan establecer todo esto, estas ecuaciones, y luego al final estas ecuaciones, ¿sí? Y ya esto, pues ya esto que lo resuelva la calculadora. ¿Queda claro? ¿Dudas? Sí. Está bien. Ok, profesor, gracias. Entonces aquí el siguiente ejercicio donde se encuentra el voltaje B, que es en la resistencia 35 ohms en el siguiente circuito. Como aquí es complicado encontrar ese voltaje B, ¿sí? Pues hacemos una transformación, esta es una Y. La vamos a transformar en una delta, que sería lo que está aquí más marcado, no tan grueso, ¿sí? Entonces tenemos que encontrar RA, RB, RC. Entonces aquí ya tengo RA, vale 30, RB 45 y RC 37.5. Bueno, después, ¿qué sigue? Ya no sigue nada.
Bueno, después que sigue de eso, pues ya nada más empezar a hacer equivalencias. Este vale 16, este vale 35. Y luego de aquí con la transformación nos queda esto, lo otro, luego nos queda otro resistor aquí, es un mismo nodo. Y aquí queda otro resistor. ¿Me escuchan? Sí. Sí, profe. Sí se escucha, profe. Dejen dibujarlo más. Y de hecho, a ver si se puede. Tenemos un resistor. Otro resistor. Otro. Otro. Sí, entonces todo esto es un mismo nodo. Todo. Todo esto también es un mismo nodo. Todo esto es otro nodo. Son nodos diferentes. Este es otro nodo. Entonces, de lo que tenemos aquí, me quedo 35 en paralelo con RB, 35 con 45. Pues aquí quedó 35 con 45. Luego, RA que vale 30 con 20 en paralelo. Luego este vale 30. Este vale 20. Luego aquí quedó RC 37.5 con 30. 37.5 con 30. Así es como queda después de transformar esa Y a delta. Entonces lo único que estoy haciendo aquí, o se hace aquí, es estos dos están en paralelo. Estos dos están en paralelo, comparten dos nodos en común. Estos dos están en paralelo, comparten dos nodos en común, ¿sí? Entonces, dense cuenta, son dos nodos. Este es un nodo y este es otro nodo. Se comparten dos nodos en común, están en paralelo. Aquí dos nodos en común, 1 y 2. Y este también, dos nodos en común.
Entonces esos están en paralelo. Y estando en paralelo, pues yo puedo hacer el equivalente aquí, ¿sí? ¿Qué nombre le puse? Bueno, vamos a suponer que este es R equivalente 1. Entonces sería, como están en paralelo, 30 por 37.5 dividido entre 67.5, ¿sí? Luego este de aquí abajo sería R equivalente 2. Entonces yo tendría 30 por 20 entre 50. Y luego de este que sería el R equivalente, sí, 35 por 45 entre 80, no 407 entre 80, ¿sí? Entonces de ese me da El primero le da 16.5 ohms, profe. a ver, 16.5, a ver, vamos a apuntarlos. 16.6, perdón. Sí, 16.6. Entonces este 16.6 ohms. Luego El segunda equivalencia, 12 12. ohms. Luego La 19 tercera equivalencia, 19.6. ahí está ya. Entonces ya tenemos los equivalentes. Entonces aquí dibujando, aquí queda 16, aquí queda 19.6. Aquí este vale 12 y de arriba 16.6. Sí, entonces no he perdido de vista que me están pidiendo que yo encuentre el voltaje aquí. Ese es el voltaje B. Yo no he movido este nodo, ¿sí? Que quede claro, ese nodo no lo he movido, ¿sí? No lo he desaparecido ni le he hecho nada, porque eso es lo que me están pidiendo, que yo encuentre el voltaje de este nodo hacia tierra. Entonces ese nodo no lo tengo que mover. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hago ya? Ah, bueno, pues puedo hacer otro circuito equivalente. Sumo esta con esta. Entonces, y ya con eso ya me sale el valor que me están pidiendo. Pues aquí tengo 16 ohms. Vamos a ver si con eso ya sale, si no. Aquí tengo 19.6 ohms. Y de allí tengo 28.6, ¿no? Y aquí sigue estando bien. Bueno, todavía me falta hacer un paso más. Estos dos están en paralelo porque este es un nodo y este es otro nodo y comparten dos nodos en común, entonces están en paralelo.
Entonces ya como tal, tengo 16. Me están pidiendo este voltaje. ¿Y cuánto vale el equivalente de esas dos? No, 11.62. 11.6. 11.6, ¿así? Sí, menor que la menor. Entonces, ve, ya me están pidiendo el voltaje, ve, ¿dónde quiero encontrar el voltaje? Ah, pues en esa resistencia, entonces es 11.6 ohms por el voltaje de alimentación entre la suma de las dos, porque están en serie. Entonces aquí utilizamos otra vez el divisor de tensión. ¿Y esto cuánto me da? 85 milivolts, profesor. 85 milivolts. No creo. A mí me dio 42.002. A ver, 42. aquí viene mi operación. ¿Así? Igual, porque me salió lo Sí. mismo. Correcto. ¿Así, Islas? ¿Está bien así? Sí, profe. ¿Quieres Islas o no? Sí. Bueno. Entonces aquí nos da 42.17. Bueno, pues ya. Bueno. Entonces aquí hicimos... ¿Qué es lo que hicimos aquí? Ah, bueno, pues hicimos transformaciones, ¿verdad? Las transformaciones son porque son circuitos equivalentes. Ahora, me voy al simulador, ¿sí? Me voy al TINA. Déjenme apagar este. Me voy al simulador. ¿Ya instalaron todos el TINA? Sí. Bueno. Sí. A ver, si quieren abrir el TINA todos de una vez, vamos a hacer el circuito. ¿Sí? Entonces, ¿qué circuito estamos haciendo? Este de aquí, ¿sí? ¿Sí estamos de acuerdo o no? Jóvenes, Sí, profe. Sí, es el que Sí, profesor, estamos atendiendo. Gracias. Ya, bueno, ya abrimos el TINA. bueno, abrimos el TINA y dibujamos. Es muy sencillo dibujarlo, ya saben. Ponemos una fuente de 100 volts primero. A ver, entonces, en source, ¿sí? Agarramos la primera fuente porque es de corriente directa. Entonces la agarramos y la ponemos aquí. Este le ponemos, le podemos poner BF, ¿no? Voltaje de la fuente. Y su valor son 100. ¿Sí? Ahí está ya. Luego tenemos un resistor de 16 ohms. Vamos a básicos y aquí está el resistor. Entonces aquí está este vale, nada más le cambiamos el valor aquí 16, ya está. Luego vienen otros dos, digamos en esa misma línea que son 15 y 10. Entonces le ponemos uno aquí, otro aquí, luego otro arriba, aquí, luego 3 en paralelo, más o menos. Entonces aquí, y le doy vuelta con este de aquí para rotarlo. Entonces agarramos uno, lo rotamos. Otro lo rotamos. Y uno más y lo rotamos. Ahorita le ponemos valores. Empezamos a unir. Este va aquí. Este va aquí. Este aquí. Si me equivoqué aquí, ¿sí? Selecciono con el dedito aquí. Y le doy suprimir. Y vuelvo a seleccionar con el dedito ese pedacito de cable que está ahí salido.
y a suprimir. Aquí, 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 este va aquí, este va aquí, este aquí, ujú, este aquí, este aquí, este aquí, y ponemos una tierra. Ujú. Ahí está. Ahora sí le ponemos sus valores. 16, este vale 15 y 10, este vale 15. Este vale 10. Este vale 10. Luego 35, 12 y 20. Este es el circuito original, ¿eh? 35, 12 y 20. Y luego arriba, hasta arriba son 30. ¿Sí? Ahí está. Entonces ya tenemos todos los resistores ya. Sí, entonces este circuito, ¿sí? Se transformó en este circuito. Que quede claro, este circuito, ¿se están viendo? Sí, 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 profesor, el morado. Sí, profe. Este circuito, a ver. Sí. A ver, este circuito es equivalente, a ver, este circuito así con esas dos resistencias, es equivalente a todo este circuito. ¿A qué me refiero con equivalente? A ver, ¿ya acaban de dibujar? Porque necesito que comprendan bien lo que les voy a decir, porque eso lo vamos a manejar mucho. A ver, ¿ya todos tienen o no el circuito? ya. Un segundito, profe, ya casi acabo. Ya, profe. Listo, profe. ¿Ya todos? Bueno. Entonces, a ver. Este es un concepto muy importante, muy importante. ¿Sí? Este circuito que está en verde, o sea, 100 volts, aquí lo tenemos, aquí está 100 volts, ya. 16 ohms no le hemos quitado de su lugar, aquí está. Pero todo esto, todo lo que está aquí a la derecha después, todo ese arreglo de resistores, todo este arreglo de resistores es equivalente a este resistor único, ¿sí? Y ahorita vamos a ver por qué es equivalente. Ya sabemos, ahorita nos da aquí 42.02 volts. Vamos a ver primeramente en la simulación, ¿sí? ¿Cuál es el voltaje que nos da aquí? Porque el voltaje que yo estoy buscando es el de aquí a aquí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, profesor. A ver, es el voltaje de Sí. aquí, aquí. Ujú, bueno. Entonces me voy a DC, puedo apretar este de aquí, ¿sí? Porque estamos en fuente de corriente directa. Y agarro la punta de prueba. ¿Sí? Entonces aquí ya tengo el medidor de voltajes. Entonces, ¿cuál es el voltaje que quiero encontrar? Ah, pues es el del resistor de 35 ohms, porque ese es el que está aquí, ¿ya vieron? ¿Sí? Entonces,
Le doy clic en el resistor. Y me da 42.18 volts. ¿Estamos de acuerdo? 42.18 volts. ¿Sí? Bueno, porque este ya hizo unas operaciones más precisas, digamos, hasta cierto punto, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos a tomar de base ese valor, 42.18, ¿sí? A nosotros nos dio 42.02. Bueno, si tomamos el valor de 42.18, sí, porque manejó cifras más precisas, ¿no? Entonces el voltaje B, si yo pongo que es 42.18 volts, ese vamos a manejarlo, ¿no? Sí, hay unas variaciones de décimas, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué es a lo que me refiero con que son equivalentes los circuitos? ¿Sí? Ah, bueno. Dejen volver a redibujar este circuito aquí. Aquí hay 100 volts. Y aquí está mi punto donde quiero medir el voltaje, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí hay un resistor que yo encontré que es equivalente y su valor es de 11.6 ohms, ¿sí? Bueno, en la simulación me va a dar un poquito diferente, pero ahorita les digo por qué. Este vale 16, ¿sí? Entonces estos son partes de lo que está en verde, es el circuito original, ¿sí? Y el equivalente, pues lo que está en rosita. Bueno, si yo quiero calcular la corriente, pues esta sería la corriente, ¿sí? Entonces la corriente total del circuito, pues son 100 volts divididos entre 16 más 11.6 volts, ¿sí? Entonces la corriente vale, ¿cuánto vale, Islas? ¿Verdad? ¿Cuánto vale el valor de la corriente? 3.62, Pro. ¿Sí? ¿Todos? Sí. ¿Sí estamos de acuerdo todos o no? Sí. Sí, A profe. ver, jóvenes. Sí, profe. Jóvenes. Sí, profe. Bueno. Entonces, fíjense, ya entendimos esto, ¿no? Que la corriente que circula por estos tres elementos es de 3.62 amperes, ¿sí? Sí. Bueno, ahora, yo se las pongo así, fíjense. ¿Qué corriente entra a este nodo? Ah, pues ¿qué corriente entra? 3.62 amperes, ¿sí? Entonces, decimos que dos circuitos son equivalentes porque en este punto, a ver, en este punto, ¿sí? En este punto me está entregando 3.62 amperes. A ver, pues aquí está más, aquí son 16 ohms. Para no confundirnos. ¿Sí? A ver si me explico. Sí, Pro. Sí. Ya hicimos 100 volts. Tenemos 16 ohms en serie con 11.6, ¿sí? Bueno, ahora nada más estoy redibujando y diciendo que en este punto, este nodo, ¿sí? Están entrando 3.62 amperes, ¿sí? Entonces, a ver, escuchen. Entran 3.62 amperes. Entonces, este circuito es equivalente a este porque, pues porque en ese mismo punto me debe de consumir la misma cantidad de corriente, ¿sí? Entonces, ¿qué hago aquí? Esto lo puedo, ¿cómo se llama? Lo selecciono y pongo un medidor de corriente aquí. Voy a fuentes, digo a meters, ¿sí?
¿Sí? Y este es un medidor de corriente. Aquí está, miren, corriente. Y le pongo que esa es la corriente I, ¿sí? I mayúscula. Ujú. ¿Sí? Entonces, cuando yo doy en la simulación, sí, aquí fíjense. ¿Cuánto consume de corriente todo el circuito de aquí para acá? 3.62 amperes. Recuerden que hay variaciones, ¿por qué? Porque aquí nada más pusimos 11.6, pero no puede ser 11.66, 67, no sé, etcétera. ¿Estamos de acuerdo? Por eso esas variaciones. Entonces es equivalente porque, ¿sí? Este circuito, ¿sí? Igualmente está entregando a este nodo 3.61 amperes, ¿sí? Igual que aquí, ¿sí? Entrega lo mismo a este punto, ¿sí? Entonces, por eso se dice que son circuitos equivalentes. ¿Cuánta corriente consumen o cuánto? A ver, en ese sentido, ¿cuánta corriente le está pidiendo todo lo que había aquí a la derecha de 11.6? ¿Cuánta corriente le está pidiendo? Pues 3.62 amperes. ¿A quién se la piden? A la fuente de 100 volts. ¿Estamos de acuerdo? Entonces es lo mismo. Sí, profe. ¿Sí? Todos estos elementos, todos estos de aquí, ¿cuánta corriente le están pidiendo a la fuente de 100 volts? 3.62 amperes, 62, ¿sí? Entonces le están pidiendo lo mismo. Entonces por eso ambos circuitos son equivalentes, ¿sí? Porque piden la misma cantidad de corriente en este nodo de referencia y también generan el mismo voltaje en ese nodo de referencia, que sería, el voltaje sería aquí, medido aquí, ¿sí? Ese es el voltaje B, nada más así, B. Y entonces si yo pongo DC, ahí está, 42.18 volts se está entregando de este punto a este punto y está entregando 3.61 amperes en este nodo, que es lo mismo que aquí, ¿sí? Ya vimos que aquí hay, desde este punto a este punto, ¿qué voltaje? 42.18, ¿y qué corriente consume en este punto? 3.62 amperes, aquí está 3.62 amperes. Entonces, eso es un circuito equivalente. Todo esto, ¿sí? Esta resistencia de 11.6 es equivalente a todos estos resistores que estaban aquí, a la derecha, ¿sí? ¿Por qué es equivalente? Porque exigen la misma cantidad de corriente y porque tienen el mismo potencial en esos extremos, ¿sí? Que me refiero que es este y este. ¿Queda claro? Sí, Eso profesor. siempre se va a ocupar porque vamos a ver un tema muy importante, ¿sí? Entonces de allí viene el entendimiento de circuitos equivalentes, ¿sí? Equivalente porque consumen la misma cantidad de corriente en este punto y tienen el mismo voltaje en este punto, ¿sí? Entonces, esa resistencia de 11.6 tiene el mismo peso o el mismo efecto que todas estas resistencias juntas. ¿Sí me explico? Islas. Sí, profesor. ¿Quién más está? A ver, es que no sé ni quién más está. Sandra, Sí, profe. ¿quedó entendido o no? Sí, profe. Bueno, entonces, esto es un tema muy importante, ¿sí? Si entendieron aquí, van a entender todo lo demás. Circuitos equivalentes, ¿sí? Este resistor de 11.6 tiene el mismo efecto que todos estos resistores juntos, ¿sí? Entonces, todo este circuito que parece muy complicado, ¿sí? Se puede sustituir por este circuito tan sencillo que es este. ¿Por qué?
Pues porque consume la misma cantidad de corriente y genera el mismo voltaje en esos extremos, ¿sí? En esos extremos nada más. ¿Queda claro? Bueno, proseguimos. Profesor, yo tengo una duda. ¿De dónde sacó el de 42.18 voltios? ¿Quién está hablando? Yo, Martín, ¿Cuál? el que muestra el voltaje, el de 42.18. ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde agarré la herramienta? Sí. Esta. Aquí en medidores. Entonces aquí dice que Open Circuit. Un Open Circuit pues es agarrar y medir un voltaje a circuito abierto, ¿sí? Como medir en paralelo, eso es a lo que se refiere. Y agarro y lo pongo aquí en paralelo con este resistor, porque eso es lo que quiero medir de este punto a este punto, el voltaje. También pudimos agarrar el que tiene la B, profe. También, aquí lo tenemos, ¿dónde está? Aquí lo puedo poner también. Y aquí está. Y le doy DC. Ahí está. ¿Sí? Son varias formas de ponerlo. ¿Estamos de acuerdo? También, si yo no quiero poner esa flechita, pues nada más selecciono. Pongo a funcionar esto. Mido el voltaje aquí. Ahí está, 42.18. ¿Sí? Y mido la corriente aquí, porque si se dan cuenta, aquí dice 1.21 amperes. Esa no es la corriente de la que estoy hablando, que es equivalente. La corriente equivalente es la que pasa por 16 ohms. Aquí está. ¿Cuánto vale? 3.61 amperes. Aquí está, que este es el dato que estamos corroborando, ¿sí? La corriente que pasa por 16 ohms y se entrega a este nodo. Entonces, por eso lo tengo que dar en esta resistencia, no en esta no. Es en esta. Entonces aquí viene y ya se ve, ¿sí? Entonces aquí nos damos cuenta cómo circula la corriente en ese sentido, así. Ya. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor, gracias. Sí. Profesor, yo tengo una duda. Estaría Bueno, bien. Ajá, al poner mi punta del multímetro sobre la resistencia de 35 ohms, marca el voltaje. Y pero la corriente en ese resistor. Sí, pero les agrega un signo negativo. Quiero pensar que se refiere a que es energía absorbida por el resistor, que está manejando por eso ese signo negativo, el TINA. ¿Aquí? Ajá. ¿Dónde está el negativo? Sale con positivo y ahí me salen negativos, pero subo al nodo y ya me sale el potencial en positivo. ¿Cómo viene tu flechita aquí? Viene hacia abajo. Déjame ver. Porque viene hacia arriba, profesor. Como sale encima del letrerito, déjenme lo muevo. Ajá. Correr. Sí, sube, profesor. Y mi fuente también está con el signo positivo hacia arriba. ¿Tienes tierra aquí abajo? Sí, también tengo una tierra hacia abajo. Caray, eso está muy sospechoso. A ver, ¿a qué más le da así? ¿Quiere que le comparta mi pantalla? Sí, a ver. Porque está muy sospechoso eso. Gracias, profesor. ¿Se ve? No vemos nada. ¿Ustedes ven algo? No, aún no. No, también Aún se no. ve. Todavía no. Dice que ya estoy compartiendo, compañeros, ¿no? Pues ahí está. Mira, no vemos nada. A ver, No se ve nada. Ok, voy. Dejar de presentar. Volver a presentar. Toda la pantalla. Compartir. Bueno, creo que aquí estoy.
Bueno, a ver, lo más sencillo, si no puedes, Ya se ve. Ok, gracias, ¿Ya se ve? compañero. No, Ya lo veo. Sí, ya se ve. Gracias, compañero. Y Ya entonces, se ve. subo al punto total y me da no, a Me ver, 2.18 en pues ya. positivo. Y bajo y me da el 40, como la energía que está absorbiendo. a ver, Igual puse aquí mi amperímetro. Por la tierra, ¿no, profe? a ver. Dale cancelar allí. Sí, Jala la tierra para abajo. Seleccionale y jálala, nada más jálala. sí, me jala todo el circuito. A ver, ahí ¿dónde quedó la tierra? Aquí. Mm, Me pongo sobre el punto, pero sí me aparece, o sea, el voltaje correcto como debe de ser, igual, pero al momento de seleccionar el voltaje sobre la resistencia, me queda marca. muy raro, está ahí. Y yo quiero intuir que se refiere a que el elemento recibe la energía. No. ¿Tiene que ver con eso o qué, profesor? Por eso No, pues es lo que estamos viendo porque está haciendo ese raro. Todo se ve conectado adecuadamente. ¿No está mal conectado el R1, profe? R1 son resistencias y la volteas es lo mismo, ¿no? Sí. A ver, quita el medidor ese del que está en la resistencia de 35. Dale, cancelar, quítalo. Quita esos cablecitos. Amplía maximiza la pantalla para que se vea más grande el diagrama. Sí, profesor. Ahí está, pues todo está bien. Aquí está tierra. A ver, pues qué hace esto. A ver, selecciona la resistencia del 35 y bórrala. Dale cancelar, selecciona y bórrala. Dale suprimir. Quita los cablecitos esos. Me vuelve a poner otra ahí. No sé, está muy raro eso. A ver, simulamos. Simulamos. Listo. Sí me sigue arrojando el 42 en negativo al nodal, 42 positivo, pero entra y ya me la invierte. Bueno, me dice que es un voltaje negativo y aquí ya pues es tierra. Pero tengo entendido es porque la resistencia la tienes que rotar otra vez. Ah, no. No, las resistencias son iguales, compañero. Se conecte como se conecte. ¿Verdad, profesor? Sí, Gracias. está raro lo que está haciendo tu. Espérame. A ver. Mira, si quieres, hacemos lo que dices, compañero. Profe, esa chica nota del que hice yo en mi computadora me arroja el mismo resultado. Y bueno, también dibujé el equivalente. Y al momento de medir en el de 11.6, también me marca la fecha hacia arriba y me da el valor negativo. Tal vez sea alguna configuración del TINA, profesor. No creo, no. Pasa es que no hay ninguna configuración rara ahí. Okay. Y si pones tu tierra
como la tiene exactamente el profe. Es lo mismo. Es lo mismo, compañero, porque es un nodo general para todo, ¿no, profesor? ¿Dónde la Sí. tiene el profesor? ¿Ah? No, lo mismo es el mismo punto. Claro. Me vamos a voltear si quieren lo que decían de la resistencia. Bueno, a ver si les aparece así. Fíjense, así como le aparece a él. Profesor, ya que la volteé, ya aparece en positivo. Está raro, eso no tiene nada que ver, pero ¿Tiene nada que ver? Muy bien. Le volteo otra vez. ujú. Bueno, a ver si les llegas a aparecer así. Fíjense, no es que los resultados estén mal. Bueno, está bien allí. Sí, ahí déjala así, ahí déjala así. Ok. Fíjense, allí con ese resultado que dice menos 42.03 volts y menos 3.62 amperes en R9, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que me está indicando allí? La potencia la vamos a calcular, recuerda que es multiplicar V por I, voltaje por I, ¿sí? ¿Sí No, Sí. no lo quites. No. Estoy señalando el voltaje y la corriente. ¿Sí? Entonces yo multiplico V por I. A ver, escuchen. ¿Sí? Hay que me da pues un valor positivo. ¿Sí? Sí. Ahora selecciona la R1 de 16 ohms. Allí está. ¿Sí? V por I me da una potencia con signo más. Ahora selecciona la fuente. Ya, ahí ya viene. ¿Ya vieron? V por I. A ver. No la quites, no la quites, no la quites. Fíjense. Los resultados están bien, nada más es cosa de interpretación, ¿sí? Y la forma en que aparece la flechita que lo está midiendo, ¿sí? Bueno. La potencia, por eso les dije que checaran los apuntes. Es igual a la potencia absorbida. ¿Sí? Entonces dice que la suma de las potencias es igual a 0. Bueno, entonces, potencia de la fuente. Fíjate, ponte en la fuente. ¿Dónde estás? Aquí estoy. La fuente dice que tiene voltaje 100 volts, ¿sí? Y ahorita me vas dictando la corriente. $3.62. Con signo. Negativo. Menos 3.62 amperes. Correcto. Más la potencia del otro resistor. El de 16. Dame los valores. 57.97 volts por más 3.62 amperes. Sí, luego la otra. Pasamos a la otra que dice menos 42.03 volts Sí. por menos 3.62 amperes. Correcto. Entonces, fíjense. Ya quita tu pantalla. Déjame ver. A ver, ¿están viendo esto? Ya, profesor. Bueno, entonces estos son los valores que dan en el simulador, ¿sí? Potencia entregada y potencia absorbida. Bueno, en este caso, la fuente, esta es la fuente. ¿Sí? Esa es la potencia de la fuente. Entonces, ¿cuánto me da? Menos
362, ¿no? Menos 362. Watts. Más, ¿cuánto da el siguiente valor? $209.85. El Watts. siguiente. $152.14. ¿Cuánto? 152.14. Watts. Bueno, sumamos menos 362 más, ¿cuánto me da estos dos? $361.72. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto es la suma de las potencias. ¿Sí? Entonces, aquí identificamos cuál es la potencia entregada. Ah, pues la potencia entregada es esta, con 362. Potencia entregada es igual a potencia absorbida. ¿Sí? Y ya, en este caso, pues ya, necesitamos conseguir los demás decimales. ¿Sí? Entonces, no es que esté bien o esté mal y que una sea absorbida, entregada. Los circuitos siempre tienen un equilibrio, ¿sí? En el principio de conservación de la energía. Entonces, aquí, ¿sí? Pues en este caso, el que entrega energía, pues es la fuente, ¿no? Ahí están sus 362 watts. Y eso se ve reflejado en lo que consume una resistencia y la otra resistencia, y ya, ¿sí? Entonces, aunque me aparezca en el simulador de esta manera, ¿sí? Pero al multiplicar, ¿sí? Lo tengo así, y esto se suma con esta otra parte. Y entonces aquí identificamos que esa es la potencia absorbida y esa es la potencia entregada, porque son de diferente signo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya no hay dudas? Sí. Bueno, al pisar. Al pisar. Presente, profe. Ávila Nava. Presente, profe. Cano Antonio. Cano Antonio. Cervantes Galicia. Presente. Viernes Noguerón. Cruz Ramírez. Presente, profe. Flores Hernández. Presente, maestro. García Pérez. Presente, profesor.